Muy buenos días. Para continuar, hoy día seguimos con el módulo 3. Sería el segundo capítulo, podríamos llamarlo, que serían los conceptos y las etapas de la consejería. Ya hay que recordar, ¿no es cierto?, que en el modelo de salud familiar tenemos el estudio de familia por un lado, y cuando este estudio de familia necesita alguna intervención, podemos realizarla, pero ya sería como del nivel de salud familiar avanzado, en donde tenemos el concepto de consejería y las intervenciones en crisis. ¿A qué llamamos consejería? Es una herramienta aplicada a la prevención y promoción de la salud, estableciendo una relación de ayuda basada en la comunicación efectiva para mejorar la salud del usuario, cuidar al prestador de salud y proporcionar un medio para trabajar al menor costo posible, ¿no es cierto?, en la parte emocional. Para realizar esta actividad necesitamos una capacitación permanente, tener habilidades comunicacionales para favorecer el desarrollo profesional, permite entregar un servicio de alta calidad y por otro lado permite el autocuidado y la prevención del desgaste profesional al realizar esta intervención en los usuarios que se atienden. En la relación, la definición, ¿no es cierto?, de consejería sería la relación de ayuda entre el usuario y el profesional de salud con el propósito de mejorar o promover la salud a través del fomento de la capacidad de la toma de decisiones respecto a la salud y a su actuar en consecuencia. Es fundamental conocer el éxito de la consejería, que va a depender en gran medida de la participación voluntaria del usuario. La consejería se puede aplicar en diversos ámbitos y diversos problemas de salud. Promueve comportamientos saludables, tanto en el ámbito preventivo como en el tratamiento, o mitiga los efectos de la enfermedad. Por lo tanto, es una herramienta de alta utilidad, ¿no es cierto?, en las familias donde existen factores de riesgo, y a través de una consejería podemos mejorar estos factores. Recuerden que la consejería está inserta en el plan de promoción, en el plan de prevención, en donde realizamos lo EMPA, lo EMPAM, ¿no es cierto?, la ficha CLAP, en donde debemos dar consejería de estilos de vida saludable, de actividad física, de alimentación saludable, de prevención del alcoholismo, tratar de dejar de fumar. Todas esas son consejerías que nos ayudan a que el usuario tome conciencia de sus factores de riesgo. Los principales ámbitos de aplicación: reduce el impacto emocional en el usuario frente a situaciones de crisis asociadas a factores de riesgo, lo que decíamos; genera espacios de comunicación en el interior de la familia; fomenta la adhesión al tratamiento; facilita la percepción de los propios riesgos y la adopción de prácticas más seguras para la prevención primaria y secundaria; y favorece la adopción de estilos de vida saludables. Temas que se pueden tratar en la consejería. Esta intervención se usa en diversos temas, como en el cambio de hábito alimentario, el uso de preservativos para mantener relaciones sexuales, dejar de fumar, promover el ejercicio físico y otros muchos más temas que pueden aproximarse hacia los estilos de vida saludable. Es una consejería. Ahora, este proceso de consejería tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que tenemos que tener primero que nada un diagnóstico, es decir, qué queremos tratar en esta consejería. Vamos a buscar las metas de la consejería, porque no llegaría a ser una consejería, sino tenemos que tener un fin, ¿no es cierto?, ver los factores que vamos a abarcar en esta consejería y en las acciones definidas en conjunto, porque el plan de trabajo tiene que ser con el usuario y el equipo de cabecera o el profesional que está realizando esta actividad, para posteriormente realizar seguimiento para ver si se requiere una nueva consejería, ¿no es cierto?, o es suficiente con la intervención que se realizó. La etapa de la consejería. El primer factor a considerar: va a comenzar la consejería cuando queremos actuar sobre una conducta, ¿no es cierto?, la cual quiere influir para no perder posteriormente el objetivo de la intervención. Tenemos que tener claro cuál es el factor de riesgo que vamos a tratar. Si se detecta alguna problemática, ya sea psiquiátrica o psicosocial de base, ¿no es cierto?, se debe realizar una derivación a otro profesional
que pueda abordar esta problemática, porque se supone que nosotros estamos capacitados para una intervención en crisis, para una consejería, pero cuando ya vemos que esto es más de los recursos que nosotros podemos aportar a estos usuarios, es preferible derivarlo. En las etapas de la consejería se debe efectuar un diagnóstico respecto a la disposición de este usuario para cambiar la conducta, ¿no es cierto? Esto es debido a que no todos los usuarios tienen la misma motivación para efectuar un cambio hacia una conducta específica que se quiere promover. Para que se realice este cambio de conducta debemos conocer en qué etapa se encuentra el usuario para realizar un cambio y se debe evaluar el grado de disposición de menor a mayor grado al cambio. Obviamente, como vamos a ver a continuación, existen etapas. Si está el paciente motivado, obviamente va a ser mucho más fácil realizar el cambio de conducta, pero si el paciente ni siquiera considera el motivo del factor de riesgo que nosotros encontramos, no considera que es importante, es mucho más difícil poder llegar a un fin satisfactorio con esta consejería. Las etapas de la consejería, obviamente tenemos son 5 etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantención. Vamos a analizar cada una de ellas. En la etapa de precontemplación hay un desinterés por modificar la conducta, es decir, hay una sensación de falta de eficacia y habilidades para realizarla, es decir, el paciente o el usuario ni siquiera se ha planteado la posibilidad de hacer un cambio de esta conducta. ¿Y cuál sería la meta de la consejería, no es cierto? Es sensibilizar respecto a la necesidad y los beneficios del cambio de conducta. Esa sería nuestra primera meta en cuanto en la etapa de precontemplación. La segunda etapa es la etapa de contemplación, es cuando ya hay cierta conciencia para realizar el cambio de conducta. ¿Hay una sensación de falta de habilidades para realizarla? Sí, pero ya hay una conciencia que sí podría hacer este cambio de conducta. ¿Y cuál sería la meta de la consejería? Es motivar el cambio de conducta. Pero usted puede, usted tiene estos factores protectores, tiene estas redes de apoyo, buscar alternativas para que ese paciente de la contemplación pase a la siguiente etapa, que sería la preparación. En la etapa de preparación tenemos que existe una conciencia de la necesidad de cambiar. Hay una decisión de cambiar de conducta, pero igual existe el temor en las caídas o las recaídas, ¿no es cierto? O de fallar. ¿Y cuál sería la meta de esta etapa? Sería incentivar el desarrollo y ejecución de un plan de acción. Es decir, ya, pero mire, vamos a ir por esta etapa, vamos a hacer esto primero, después vamos a irse, de a poquito vamos a ir cumpliendo los objetivos, pero vamos a lograrlo. Usted es capaz y le damos los factores protectores, ¿no es cierto? Las redes de apoyo que tenga este usuario para llegar a realizar el cambio de conducta. En la etapa de acción, que sería la cuarta etapa, es la realización del cambio de conducta. Aquí ya el paciente está motivado, tiene todas las intenciones para realizar el cambio y las metas serían, ¿no es cierto?, reforzar las habilidades para afrontar el riesgo de recaída. Tenemos que decirle que la idea es seguir adelante. Pudiéramos tener una recaída, pero eso no significa que se ha fracasado con la intención, por lo tanto tenemos que seguir adelante. Motivación. Y la mantención, que generalmente es incorporar conductas de cambio como hábito de vida. Luego de 6 meses ya consideramos que esta etapa está superada, ¿no es cierto? Y la meta de la consejería es monitorear los logros y retomar procesos de cambio en caso de recaída. Es decir, no importa, se cayó, no cumplió, no sé, por ejemplo, está dejando de fumar, ya tuvo un evento, se casó o tuvo un duelo, ya fumó, pero somos capaces de seguir en la etapa de cambio, así que vamos, que se puede, y reforzarle sobre todo los factores protectores, las redes de apoyo que este usuario tenga para mantener en esta etapa de mantención. Ahora vamos a analizar un poquito más la etapa de precontemplación. La persona no admite interés en modificar su conducta. Es una actitud de sensación de incapacidad y falta de habilidades para realizar el cambio. Las creencias enfatizan los costos de adaptar un cambio
en lugar de los beneficios. No, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo la capacidad. Siempre va a ser la negativa de este usuario en poder realizar el cambio. En esta etapa la persona no se encuentra dispuesta a emprender modificaciones en su conducta. La meta es lograr una buena conexión inicial, ayudar a identificar las prioridades y preferencias personales acerca del estilo de vida y facilitar la toma de conciencia respecto a la conducta de riesgo. Por lo tanto, no los podemos desanimar. Muchos usuarios están en esta etapa, pero si nosotros somos constantes, somos motivadores, ¿no es cierto?, podemos ir cambiando de esta etapa a la siguiente etapa, que sería la de contemplación. Una vez que la persona admite interés por modificar la conducta, pero considera mínimo la probabilidad de asumirla, de asumir un cambio, ¿no es cierto?, dado por las creencias propias de que no tiene capacidades o sus capacidades son escasas. Hay una mayor conciencia de los beneficios del cambio de conducta. Aún no se da el paso en pensar en actuar. Todavía está, sí, yo creo que podré, sí, yo tengo estos recursos. Por lo tanto, la meta de esta etapa sería reforzar la motivación, ayudar a la persona a revisar los beneficios y los costos de los factores de riesgo, entregando información y estímulo para adquirir hábitos saludables en relación a las metas personales. Que es capaz, por ejemplo, si estamos en una etapa de bajar de peso, los beneficios que tiene bajar de peso, va a sentirse más liviano, va a tener una sensación de más liviandad, va a tener más ánimo para hacer sus actividades, va a evitar la diabetes, no va a ser hipertenso, va a sentir otro sentido de vida, se va a poder comprar una ropa más ajustada, se va a sentir bien consigo mismo. Entonces son factores o conductas motivadoras para que este paciente de esta etapa de contemplación pasa a la etapa de preparación. La tercera etapa sería la etapa en que la persona, junto con estar consciente de la necesidad de cambio, tiene la decisión de efectuarlo con algún plan para hacerlo. Ya, sí, yo soy capaz de bajar de peso, pero ya usted me tiene que ayudar a ver cuál es el plan, cuál es la conducta que tengo que seguir por estos días. Entonces obviamente hay una mayor convicción respecto al peso de los beneficios sobre el costo. La debilidad se encuentra en el temor de fallar. Chuta, y si fallo, ¿qué podrá pasar? Entonces uno tiene que ser motivadora, ¿no es cierto?, y decir que podría existir una recaída, pero eso no significa fracaso del intento. Y la meta es estimular el inicio de las acciones contempladas en el plan de la persona, ayudándola a complementarlo y proveer los factores que faciliten el cambio de conducta. Así que será como aquello que dificulta, que será necesario enfrentarlo o neutralizar. Es decir, aquí tenemos que ver los beneficios, ¿no es cierto?, y los factores que podrían servirnos en contra de este cambio de conducta. Por ejemplo, un plan para bajar de peso, ¿no es cierto?, como ya estamos con este tema, ya entonces usted va a seguir y él va a tener miedo de que los fines de semana, que se junta toda la familia, que hacen asado. Entonces uno tiene que ser, bueno, pero es que el fin de semana usted no tiene que comer pan, pero puede comer otras cosas, ir transando, cosa que el paciente sienta que motivado y que tiene la posibilidad y que no va a recaer en esos días que son como más peligrosos, porque hay mayor tiempo, está la socialización de la familia, el compartir, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser motivadoras. Y de la etapa de preparación vamos a pasar a la etapa de acción, en donde en la etapa de ejecución, ¿no es cierto?, existe algún grado de recaída. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Debe contar con estrategias de apoyo, afrontamiento ante situaciones de riesgo de abandono. Aquí es importante tener la alianza con las redes de apoyo del usuario para evitar la recaída y que nos abandone este cambio de conducta. Y la meta sería revisar y reforzar las habilidades de enfrentamiento del usuario para manejar las situaciones que pueden gatillar una recaída y recomendar el uso de apoyo social. Aquí es fundamental tener las redes de apoyo. Y de la etapa de acción pasamos a la etapa de mantención, que es la última etapa, ¿no es cierto?, de este proceso, y se considera que se inicia después de 6 meses iniciado el cambio, considerando que hay posibilidades de un nuevo hábito se transforme en un estilo de vida, es alto, ¿ya?
Por lo tanto, hay que tener la motivación para que todos los usuarios puedan llegar a esta etapa de mantención y mantenerse en el tiempo. En esta etapa debe recurrir a algunos elementos del proceso de cambio, tales como el reforzamiento para evitar un retroceso. Y en esta etapa, mientras menos años han pasado, es más alto el porcentaje de las personas que puedan optar una conducta de riesgo. Es decir, ¿no es cierto?, cuando es muy pronto, ¿no es cierto?, al año de haber hecho el cambio de conducta, tenemos mayor riesgo de tener conductas de riesgo, porque todavía no se forma como un hábito. Por lo tanto, la mantención, el acompañamiento, las redes de apoyo es fundamental en todos estos usuarios, ya en esta etapa sobre todo. ¿Y cuál es el diagnóstico inicial de una consejería, no es cierto? Junto con obtener la información en qué etapa del inicio se encuentra el usuario, es la entrevista inicial. También se deben determinar los factores personales, los valores, las creencias, las costumbres, el medio familiar y social, que permiten explicar que el usuario se encuentra en esta determinada etapa, de modo que el profesional comprenda y considere estos factores para motivar el cambio. Claro, porque es importante tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son sus creencias. A lo mejor, no, pero es que siempre en mi familia los gorditos han sido sanitos, no nadie baja de peso, todos siempre hemos sido gorditos, todos vamos a ser diabéticos. Entonces, es importante tener esos factores, ¿no es cierto?, para considerarlos cuando hagamos nuestro plan de acción para el cambio de conducta. Y hay factores que debemos que considerar, ¿no es cierto?, dentro de esta fase o de estas etapas de la consejería, que existen tres tipos de factores: los predisponentes, ¿no es cierto?, los reforzantes y los facilitadores. Los predisponentes son aspectos internos del usuario que inciden en su motivación para realizar la conducta que busca proveer, como las actitudes, la percepción del riesgo y la sensación de eficacia para realizarla, así como los valores y creencias en torno a las prácticas sobre las cuales se va a influir. Los predisponentes, entonces tenemos que tener claro estos factores. Los factores facilitadores se refiere a las facilidades que existen en el usuario para realizar esta conducta una vez que está motivado para realizarlo, habilidades que tiene para efectuar la conducta, disminuir las dificultades o amenazas para llevarla a cabo, la existencia de accesibilidad de recursos y servicios que facilitan su realización. Los facilitadores aquí podría ser, ¿no es cierto?, las redes de apoyo que tiene, las posibilidades de acceso a algunos productos si se necesita, o algunos recursos extras que requiere para el cambio de conducta. Y los reforzantes son elementos posteriores a la realización del cambio de conducta que constituyen premios o sanciones para la persona provenientes de otras personas significativos y el logro de beneficios físicos o recompensas tangibles. Aquí los reforzantes son fundamentales, por ejemplo, los niños que hacen actividad física para bajar de peso, si son gorditos, como ya estamos viendo este ejemplo, ¿no es cierto? Uno de los reforzantes podría ser: ya, si tú logras bajar, no sé, pues 5 kilos, yo te voy a comprar una bicicleta, te voy a comprar patines, o te voy a regalar una camiseta o un short para que puedas salir a andar en bicicleta o hacer ejercicio. Entonces, todo esto son factores reforzantes que refuerzan la conducta o motivan más, ¿no es cierto?, la incorporación de esta nueva conducta. Se sugiere actuar primero en los factores predisponentes, de modo que el usuario quiera realizar el cambio, ¿no es cierto? Luego los facilitadores, de modo que el usuario sienta capaz de realizarlo, el cambio, y finalmente los reforzantes, que sería el usuario se siente recompensado por haber realizado el cambio. Y si vemos los usuarios que están en la etapa precontemplación y contemplación, principalmente requieren los factores predisponentes, ¿no es cierto?, en donde tenemos que decirle cuáles son los factores que nos pueden ayudar para el cambio de conducta.
Los usuarios que están en la etapa de preparación requieren potenciar los predisponentes y para favorecer la conducta, identificar los facilitadores para efectuar el plan de acción y promover los reforzantes en la etapa de acción para utilizarlo a favor de la conducta que se promueve. Y en la etapa de acción y mantención, énfasis en los reforzantes, que lo podemos ver en este gráfico, que es más fácil, ¿no es cierto? En las dos primeras etapas, los predisponentes, en la etapa de preparación, principalmente los tres tipos de factores, los predisponentes, los facilitadores y reforzantes, y en la etapa de acción y mantención, principalmente los reforzantes, que nos refuerzan el cambio de conducta. Bueno, eso sería en cuanto a las etapas de la consejería. Ojalá que haya quedado claro, ¿no es cierto? Motivado para tener claro cuando hacemos una consejería que no puede ser algo que de un momento a otro, sino que esta tiene que ser programada, planificada, ¿no es cierto? Tener claro el objetivo que queremos hacer cambio en el usuario y que tiene que ser consensuado con el usuario, ¿no es cierto? Después determinar en qué etapa está, ver los factores protectores, los factores de riesgo, las redes de apoyo que tiene este usuario para poder hacer el plan para intervenir este cambio de conducta y vamos que se puede. Podemos lograr cambio solamente la motivación que nosotros le vamos a dar a este usuario para poder realizar el cambio. Y así podremos tener, ¿no es cierto?, mejores usuarios con menos factores de riesgo, evitando la enfermedad y aumentando los estilos de vida en nuestra población. Muchas gracias, espero que les haya gustado. A continuación vamos a pasar al tercer tema, que serían las crisis normativas. Gracias.